Bien, y nos gusta arrancar la semana también con planes literarios. Y hoy traemos una propuesta muy interesante, una propuesta que nos va a trasladar a la región de Ródano-Alpes a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. En un humilde pueblo donde estableció su residencia una familia oriunda de tierras más orientales en busca de un mundo más favorable en sus vidas. Hasta allí nos vamos a ir con el libro Bajo la esfera de la indigencia, un libro que nos trae Fernando Recuenco Abarca, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, Fernando, con muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes qué nos vamos a encontrar en este libro que nos traes, en este Bajo la esfera de la indigencia. Bueno, pues mira, es un relato que nace precisamente pues a finales del siglo XVIII, primeros del X, la época, ¿no? Una familia oriunda que viene del sur de Francia. El pueblecito es Buis-les-Baronnies y normalmente, pues bueno, pues ahí se establece una familia y comienza pues y se tienen que dedicar pues bueno pues a hacer todo trabajo, ¿no? Trabajos jornaleros, de jornales y bueno pues bien, pues se desarrolla digamos en un ambiente pues relativamente pues pobre y bueno, con un ambiente pues muy tranquilo también y familiar. Allí también pues se desarrolla un pequeño telar donde pues las mujeres, sobre todo los abuelos y luego pues los hijos, pues sobre todo las hijas van desarrollando su propia vida. Ahí bueno pues aparece un matrimonio y normalmente pues después hay dos chicos, ¿no? Que son Marcher y Deviné, y son precisamente los verdaderos protagonistas de la obra. Una obra que como bien nos apuntabas, ¿no? Es una novela histórica, ya lo hemos apuntado antes. Una novela histórica en el más extenso sentido del género, porque se puede escribir por su intención y estilo dentro de la gran tradición realista y aventurera de la novela europea de mediados del siglo XIX, ¿no? Efectivamente, sí, es una novela más bien pues de aventura, ¿no? Lo que ocurre es que, pues bueno, intento de alguna manera aprovecharme de los momentos históricos del momento, pues para conjugarlos tanto el hecho histórico como la propia aventura que se pueda desarrollar o que puedan desarrollar, pues, digamos, los protagonistas de la obra. ¿Y por qué eliges esta época para tu novela, Fernando? ¿Y por qué eliges también esos escenarios? Pues mira, pues porque realmente, no sé, se parecía un tanto mucho quizá pues a lo que yo sufrí en mis primeros años de infancia. Uh-huh. Probablemente a lo mejor tenga algún sentido metafórico en ese tipo de acontecimientos, ¿no? Aunque, claro, no se trataba ni de guerras ni de absolutamente nada. Yo soy hijo de la posguerra, ¿no? De aquí, de España, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, pues quizá a lo mejor esté influido un poco precisamente por aquello, ¿no? Me viene pues de unas lecturas que hice históricas, por supuesto, de alguna manera pues compaginar aquellas vivencias que yo vi que posteriormente pues bueno, pues las fui acomodando a los distintos personajes y francamente pues bueno, pues me iban dando un resultado bastante interesante y sobre todo pues digamos a cierta relevancia en cuanto digamos.
Y Fernando, cuando uno se pone a trabajar en una novela histórica, claro, nos obliga a viajar a un trabajo, ¿no? de investigación por tu parte de entender bien cómo vivía la gente en aquella época y plasmarlo Claro, en tu novela. ¿Cómo ha sido ese efectivamente. trabajo? Claro, tuve que echar mano pues de mucha bibliografía, de leer bastantes libros, ¿no? Y saber un poco qué mecanismo, qué funcionamiento tenía la sociedad en aquel entonces, ¿no? Era generalmente pues una sociedad pues muy similar a la que yo no había vivido en mi infancia pues en el pueblo, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues bueno, me fue relativamente fácil ir acomodando el lenguaje pues a aquellas características y costumbres de la época. Claro, al final ese trabajo tiene que ser también muy exhaustivo, ¿no? Porque si no, te puede venir alguien y decirte, oye, esto no era del todo así, ¿eh? Claro, sí, es que efectivamente, pues bueno, tienes que estar pues continuamente indagando, tomando notas e incluso sacando pues muchas conclusiones, tanto en el aspecto vivencial tuyo personal, como en el que tú podías imaginarte a través de las lecturas que yo iba realizando en cada momento en el tiempo, vaya, ¿no? Porque precisamente, Fernando, la forma de narrar el conflicto del protagonista, te inspiras en los grandes clásicos de la época, ¿no? Porque en tu prosa resuenan ecos de Guerra y Paz y también un poco de Memorias del subsuelo, ¿no? Sí, efectivamente, son clásicos que normalmente, pues bueno, te van dando, digamos, una pequeña cuota para poder ir deslizando poco a poco lo que es el hilo argumental, ¿no? Pero bueno, normalmente, pues muchas veces a lo mejor, pues el pensamiento coincide plenamente con estos clásicos y normalmente pues bueno pues hace que haya pues una cierta similitud respecto de los trabajos hechos pues por estos clásicos. Los hechos históricos que van sucediendo en la novela, bueno, asistimos al ascenso y caída de un imperio como el imperio napoleónico entre 1804 y 1815. Eh, Eso evidentemente también afecta a los personajes en su construcción también, me imagino, ¿no? Claro, claro, claro. Normalmente, ten en cuenta una cosa, normalmente ellos solamente habían vivido las experiencias en el ámbito familiar, ¿no? Cuando uno de ellos se tiene que marchar al ejército, porque además en aquel entonces se hacía por sorteo, y al que le tocaba, y bueno, y había otro tipo de personajes que generalmente pues no iban Ostras. al ejército, ¿no? Entonces, dime. Sí, sí, no, que no lo sabía, desconocía que era por sorteo. Sí, sí, era por sorteo y entonces, pues claro, al que le tocaba tenía que irse, ¿no? Y era obligado, ¿no? Porque él no quería ir tampoco, pero bueno, le tocó y entonces
de restauración que había en Francia, pues montaron precisamente ese viaje con el fin de digamos, de tomar posesión en el Senegal, ¿no? Y ahí pues iba el nuevo presidente y tal. Pero al mando de la fragata, de la Medusa, iba precisamente pues un capitán que había sido, pues, digamos, un señor que se había dedicado más exclusivamente pues a la buena vida, por decirlo de alguna manera tan sencilla, ¿no? Y bueno, lo reconquistaron, lo restablecieron y lo pusieron al mando de esa fragata, ¿no? Entonces, pues claro, comenzaron en un principio, vieron que Devine veía que las cosas que estaban sucediendo ya en la fragata pues no eran las más adecuadas, ¿no? Porque hubo muchas preferencias, una gran protección a la familia del presidente del Senegal, la distribución de los camarotes normalmente, bueno, pues fue muy descarada, ¿no? Pues iban beneficiando pues a por doquier a los mejores, digamos a los más allegados. Y entonces pues ellos se quedaban pues un poco en el aire, ¿no? Todo esto lo fueron viendo y bueno, y después pues la poca responsabilidad que tuvo el capitán, pues en el viaje surgieron pues diversas cosas, como por ejemplo pues a la altura de Finisterre cae un niño al mar, no le dan ninguna importancia, el capitán pues en vez de intentar rescatar al pobre chico pues azuzó incluso más el barco. Bueno, hubo una cantidad de despropósitos verdaderamente terribles, ¿no? Y cuando ya pues se fueron ya cara, digamos, hacia las costas de África y tal, pues evidentemente allí pues el capitán que había sido aconsejado previamente por el alférez de turno que llevaba en la exposición lo que era la escuadrilla, ¿no? Uh-huh. Y normalmente pues le avisaron que por favor que fuera pues digamos más tranquilo, que no le diera cierta pujanza a la nave, pero que llegó un momento y sin darse cuenta pues bueno, se embarraron en un banco de arena y allí se quedaron. Entonces allí vino generalmente la tragedia, ¿no? Lo que fue verdaderamente el naufragio. Y aquellos las balsas que llevaban de salvamento, uh-huh, pues se las dieron a los mejores, ¿no? Y después a los que quedaron, pues tuvieron que hacer que fueron la gran mayoría de la tripulación, pues tuvieron que hacer unas balsas, bueno, y allí la verdad fue un fracaso tremendo. Esto es todo lo que le sucedió a uno de los protagonistas, porque se vio embarcado en este punto histórico que sí que sucedió y que es lo que nos acabas de contar. No lo veremos así en la novela, me imagino, ¿no? ¿O sí que nos lo cuentas en la novela tal cual? Pues bueno, más o menos está así en la novela, ¿no? Uh-huh. Está, pues bueno, yo te lo cuento así a bote pronto todo ello, pero generalmente pues en la novela está mucho más especificado todo, y el lector pues incluso pues podrá valorarlo mucho mejor todo el trance de lo que significó el naufragio. Uh-huh. La vergüenza estuvo precisamente que después de pasar una semana o unos días pues llegaron a rescatarlos, pero rescataron solamente pues a unos cuantos, muy pocos,
¿no? Y cuando los rescataron, pues en vez de darles auxilio y tal, pues los encerraron, porque claro, la forma con que se hizo el naufragio fue pues verdaderamente vergonzoso, ¿no? Y entonces pues los quisieron, digamos, no sé, encarcelar y tal, para que no contaran la versión verdadera de lo que había sido todo ello. De ahí que precisamente él devine, pues en un descuido se escapó, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, la verdadera aventura de la novela, que es precisamente pues la indigencia, ¿no? Sí. Porque él se mete en ese mundo de la indigencia. Y ahí él establece una doble personalidad, el personaje. Precisamente el personaje, los personajes que nos planteas son personajes con una psicología muy, muy compleja que evidentemente se ve afectada por todas estas cosas que nos estás contando que tú intentas describir de una forma muy minuciosa, porque describes todos los sentimientos del protagonista en cada momento. Sí, sí, efectivamente, porque claro, ten en cuenta que él era una persona culta, era una persona que tenía un sentido de la vida importante, ¿no? Que él había vivido precisamente ese naufragio y lo había vivido de una forma totalmente desgarrada, ¿no? Incluso pues viendo la muerte muy cerca, ¿no? Y entonces pues claro, él una vez que es rescatado encima pues de poder ayudarle y después de volver otra vez a comenzar una vida normal y corriente, pues justamente lo que hacen es encarcelarlo, ¿no? Entonces, claro, él se escapa y bueno, y aparece un día pues en París y claro, él, una de las cosas es que, bueno, pues si él se escapa, claro, sabía y era consciente de que la persecución la tenía, era una persecución constante. Entonces de ahí él genera su propia doble personalidad, ¿no? Y entonces pues se hace indigente y bueno y va pasando pues una vida pues de un poco de aventuras y simulando en la medida que podía pues bueno, digamos pues toda la personalidad que él tenía. Algo que también me llama la atención, Fernando, es cómo dentro de los pasajes de la novela das también paso a la voz lírica que bueno, que le gana un poco el pulso también a la acción narrativa. Es algo muy característico también tuyo, ¿no? Sí, claro, bueno, esto tiene un sentido verdaderamente, pues bueno, digamos, de complacencia de cara a su propia, digamos, a la propia vivencia que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, me interesaba muchísimo en esos momentos de reflexión, porque él tuvo, digamos, una vez que conoce a la mujer, ¿no? Y rehace un poco su vida. Era precisamente, yo lo que intentaba era darle, digamos, un acento poético a la otra parte de la vida que él escondía y que realmente, pues bueno, pues en muchos momentos se complacía a sí mismo y también pues lo hacía a través de la mujer. Él buscaba precisamente, digamos, encima el peso de lo que le había pasado y que no quería de alguna manera que lo delataran en ningún sitio. Ahí están precisamente pues las famosas jornadas que él pasó en la herrería, que era el trabajo que se buscó. Sí, no, la verdad es que viendo todo lo que nos cuentas y todo lo que encontramos en tu novela, podemos decir que nos encontramos con una gran novela, no solo en el volumen de páginas o de capítulos, que también, sino por toda la dimensión humana que has conseguido plasmar en ellas. Es algo increíble.
Claro, sí, sí, la verdad es que yo desde mi punto de vista pues pensaba por otro lado que efectivamente pues podía ser una novela un tanto pues digamos más o menos ejemplarizante, ¿no? En el sentido de la conducta y de la aceptación pues de todo el problema que Devine pues estaba sufriendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, pues, digamos, incluso pues el viaje que proyecta desde París hasta su pueblo, Les Baronnies, ¿no? En aquel burrito que bueno, pues en aquel entonces pues no había, digamos, ni coches, no había comunicación ninguna, el tren en aquel entonces empezaba a funcionar algo, ¿no? Y todo tenía que pasar a través de carromatos o postas, pero claro, él no quería coger todo eso porque él temía que a través de las postas lo pudieran delatar. Y entonces se genera su propio viaje a través del burrito, ¿no? Y bueno, y ahí precisamente pues él va desarrollando, digamos, de forma alternativa las dos personalidades, porque en definitiva no podía esconder todo lo que llevaba dentro, pues porque realmente pues tenía como base sustancial para contarle pues a su propia mujer, ¿no? Y luego pues claro, él ante la sociedad pues tenía que dar pues otra imagen diferente. Fernando, hablando de todo lo que nos estás contando, que me está encantando, de verdad te lo tengo que decir, nos da la sensación de que llevas a tus espaldas 20 novelas, de que llevas haciendo novelas desde mucho tiempo atrás, pero hay que decir que es tu primera novela, ¿no? Esta, si no estoy equivocado. No, mi primera novela no, yo tengo escritas 6 novelas. ¿Pero es tu primera novela publicada o...? Escritas 6 novelas, lo que pasa que esta novela pues francamente sale a la luz precisamente porque un día comentándolo con mi amigo, que es el que hace el prólogo de la novela, Gregorio Muelas, pues se le di el texto, ¿no? Y me dijo, esto tenemos que publicarlo, esto es preciso publicarlo y no sé qué y tal. Bueno, y me animó a publicarlo. O sea, es tu primera novela publicada. Sí, entonces resulta que en lo que hice, pues yo no tenía relación ni con las editoriales ni con nada porque realmente pues yo ese es otro mundo diferente y yo sinceramente pues no sé, no lo entiendo muchas veces, ¿no? Y entonces lo que hice fue una autopublicación yo de la novela esta, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pues hicimos una presentación de la novela en mi pueblo, en donde nosotros vivimos, en la Pobla Llarga, en Valencia, ¿no? Y bueno, tuvo pues fue más que nada una edición para amigos y familiares, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la novela, sí, en el ámbito aquel, pues se vendieron prácticamente todos los ejemplares que habíamos hecho, hicimos unos 150 o unas cosas así, ¿no? Y tal. Y entonces aquí en el pueblo donde estoy ahora, que es mi pueblo natal, en Zarzuela, pues Cuenca, pues resulta que, claro, la gente pues normalmente pues se entera y tal, ¿no? Y entonces hicimos otra presentación y con aquellos libros y tal. Entonces, normalmente, pues ya digo, la novela después la publicó la editorial Sargantana, ¿no? Muy bien, por cierto, yo estoy contentísimo, ¿no? Con la novela, con el formato que le dieron, con todo ello, ¿no? Y la verdad que bueno, pues estábamos ahí peleando con ello.
la experiencia, pues bueno, yo en este verano pues he viajado por todo prácticamente, pues, estuve en la Feria de Granada, estuve en Málaga. En Málaga hicimos una presentación del libro. Pues he estado en Cuenca Capital en la Feria del Libro, estuve en la Feria de Valencia, estuve en la Feria de Madrid, pero ¿sabes qué pasa? Que la verdad que salí un poco decepcionado, ¿no? Vaya. Porque normalmente, pues bueno, los que no estamos en el candelero, como se suele decir, Sí. a pesar de que la novela esté muy bien, pues me di cuenta que no bastaba solamente con escribir bien, Sí. sino que tenías que ser un poco famoso, salir en televisión, Claro. y todo eso, porque es que es la única forma. Bueno, eso ya sabemos cómo funciona, por desgracia, Fernando. Yo me quedo con tu novela, que me parece una buena joya, la verdad. Me parece una novela muy interesante. La recomendamos a todos nuestros oyentes, Bajo la esfera de la Mira, indigencia. yo ¿Sí? sinceramente quería indicarte una cosa. Los comentarios y las críticas que normalmente me han hecho acerca de la novela, sí que es verdad que no las han hecho en los medios, ¿no? Es de una novela que la han titulado siempre de excelente. Pues es para estar contento, Fernando, porque yo estoy de acuerdo en ese calificativo. Y nos quedamos con tu novela, con Bajo la esfera de la indigencia. Se la recomendamos a todos nuestros oyentes, que la tienen ya disponible, la pueden adquirir. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta mañana, que me ha gustado mucho hablar contigo, Fernando. Pues bueno, espero que no sea la última vez y nada, y a ver si le podemos dar, digamos, un cierto pase a las otras que quedan por publicar. Pues que así sea y que aquí lo contemos, Fernando. Ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que la novela pues tenga a través de esta entrevista el renombre y la calidad que normalmente tiene. Pues que Muchísimas gracias y hasta siempre. un fuerte abrazo, Fernando.